Si echamos la vista hacia atrás, recordemos que a principios de los años 2000 aproximadamente aparece una banda proyecto llamada Avantasia, de idea magnífica, por supuesto, de Tobias Sammet, el vocalista y líder de los alemanes Hedgeig, donde construía una historia en la que los distintos personajes iban a ser hechos o iban a ser interpretados por distintos músicos, sobre todo en este caso vocalistas. Luego, a partir de ahí, vienen un montón de cosas, digamos, similares, como Marius Danielsen, como Timo Tolkki, con su Avalon, como unos músicos que siempre me han gustado mucho su proyecto, como es Soul Spill, los brasileños, y muchos más, algunos con mejor fortuna que otros. No era Tobias Sammet, en este caso, el primero de los que lanzaba una historia así, un proyecto así, porque ya Arjen Lukanse con Ayreon había hecho eso desde muchísimos años antes que Tobias Sammet sacara aquel magnífico, o aquellas dos magníficas partes de metal ópera. Ahora, en 2021 nos llega esta maravilla, esta Magic Opera de Marco Garau. Marco Garau, para el que no lo conozca, es el teclista de los italianos Derdian, que ha hecho un proyecto muy parecido, pero con sí que es verdad, con unas diferencias bastante notables en lo que respecta, por ejemplo, a ese proyecto que hablábamos antes de Avantasia de Tobias Sammet. ¿Por qué? Porque Marco Garau hace lo mismo que hacían todos estos músicos, es decir, reunir ahí una especie de supergrupo, trayendo gente de distintas bandas para que completaran el line-up de la banda, y después pues una playa de músicos, vocalistas, como decía antes, que iban a interpretar esa obra. Lo que hace Marco es algo parecido. Lo que hace Marco es reunirse de una serie de músicos, que ahora veremos quiénes son, pero a diferencia de esos proyectos, aquí no tenemos un montón de vocalistas que interpreten personajes, sino solamente tenemos un vocalista, que no quiere decir que sea una sola voz, porque ya veremos que hay varias voces, pero todas están hechas por el mismo vocalista. Lo que vamos a hacer es, de entrada, ver el line-up, como decía yo, de esta Magic Opera. Y tenemos a Matt Cry de los estadounidenses Shadow Strike en la guitarra, también a Gabriel Taxen de Seventh Hall. También lo acompañan a Marco dos compañeros de su banda, de Derdian, como son Enrico Pistolese en el bajo y Salvatore Giordano en la batería, aparte de Marco en los teclados. Y las voces, y repito, las voces porque son distintas y ahora las iremos viendo, están hechas por Anton Daruso, el tico, el costarricense, vocalista, entre otros, de Wind of Destiny, que aquí en Masters of the Universe ya han salido en varias ocasiones. Este disco, que me lo mandó Marco hace unas cuantas semanas, por cierto, hablando de enviar, también tengo puesta la camiseta, me levanto un poquitito para que se vea, una camiseta muy guapa, muy chula, de Aira, que también me la envió la banda. Por cierto, aquí abajo en la caja de descripción te dejo el enlace por si quieres comprar. No solamente está esta, sino hay otros modelos un poco diferentes que también están muy interesantes. Así que pásate por ahí y la compras, que también de esa manera ayudamos a las bandas. Este disco, como digo, me lo mandó Marco hace unas cuantas semanas, aunque realmente ya había salido hace un poquitito más de tiempo, pero nunca es tarde para recibir material de primerísima calidad. Y este es un disco de primerísima calidad. The Golden Pentacle,
el Pentáculo de Oro, es un disco de power metal que podríamos decir, para hacer como una especie de resumen muy resumido, que es ideal para los fans de Deardian, evidentemente, porque tiene mucho de Deardian, pero también, sobre todo, de Rhapsody, de los Rhapsody de Luca Turilli, tanto cuando estaba en Rhapsody original como cuando después hace los Rhapsody de Luca Turilli con Alessandro Conti, etcétera, etcétera. También algo de los Rhapsody que se quedaron en la otra parte, pero sí que es ese estilo muy pomposo, muy orquestal y sobre todo con muchos himnos y con ese toque a veces casi podríamos decir medieval que algunas canciones de Rhapsody llevaban. Aquí en esta Magic Opera las podemos encontrar también. Y como también ocurre en los primeros Rhapsody sobre todo, aquí también tenemos una historia, también exactamente lo mismo que pasó en The Metal Opera de Avantasia. Tenemos una historia también con sus personajes, una historia inventada por Marco y que está perfectamente ambientada a lo largo de todo el disco con la música. El disco comienza con el título que da, o el tema que da título al disco, de Golden Pentacle, y es un tema de puro power metal neoclásico con esas ambientaciones muy de lo que te esperas de un disco de Rhapsody. Lo tenemos aquí. Ojo, que cuando estoy hablando de todo esto parece que este disco es una copia de Rhapsody, para nada. Tiene esos elementos que podemos escuchar en los discos de Rhapsody, pero no por ello es un disco que sea una banda que esté copiando el estilo de Rhapsody. En Elixir of Life, uno de los mejores temas de este trabajo, que es el segundo, bajan un poquitito la velocidad, pero nos regalan un temazo en la cuarta entrega, en el cuarto corte, que es Never Ending Pain, que sin duda para mí es el mejor tema de todo el trabajo, y donde encontramos cosas como una parte central, donde parece como si hubiera un tango, y en ese tango, además, un tango metalizado, que luego va aumentando en velocidad, y además entran unos guturales por el medio. Al final es una cosa absolutamente magnífica, pero sobre todo creo que en todo el trabajo, la labor de Antón Daruso en las voces, que tanto hace las limpias como las guturales, incluso también todos los coros los hace él también, está a la altura de los grandes vocalistas del género del power metal. Luego continúa con Fight for the Victory, un corte que es más lento, más potente, más épico, The Secret of the Sea. Volvemos otra vez a esos temas guitarreros. Sobre todo destaca las guitarras, el estribillo, y se parece mucho al tema anterior en el sentido de que el teclado deja un poquitito de ser el protagonista que a lo mejor había tenido en los primeros temas, para ser un poquitito más, darle más relevancia a la guitarra. Lo siguiente que viene es otro de los grandes cortes del trabajo de Sacred Legacy. Y aquí lo que pareciera una dulce balada, que es lo que va a empezar, se convierte en una tormenta en muy pocos segundos. Vuelve otra vez ese tema que puede ser muy Deardian, pero a la vez luego le mete un estribillo muy de Rhapsody, mucho barroquismo, mucho clasicismo, mucha música clásica. Y otra de las cosas a destacar en este tema, y también en otros temas, pero sobre todo en este, es un solo de teclado que tiene Marco en la parte central, también muy interesante. Lo que viene después
es Free Again, el corte número 8, que es un tema en el que, bueno, fue el primer tema o uno de los primer segundo tema que escuché yo, y no me terminó de enganchar tanto. Fue el segundo tema, sí, recuerdo que fue el segundo tema. El primero me gustó muchísimo, pero el segundo, este Free Again, no me terminó de gustar tanto. No tanto porque sea un mal corte, sino más bien porque está rodeado de temazos. The Other Side, ahora sí viene esa balada, una balada que a mí me recordó mucho a las baladas típicas estas de heavy metal de los años 80, principios de los 90, donde estas que salían mucho en MTV y todo eso, pues tiene ese corte. Thief of Soul, un tema que creo recordar que fue el primer single o el primer adelanto que tuvo este disco, o uno de los primeros, y la verdad que es perfecto para entender de qué va toda esta historia, todo este Golden Pentacle de la ópera mágica de Marco Garau, una ópera mágica que termina con Until the End of Time, un tema que en las primeras estrofas me recordó un poco, salvando las distancias evidentemente, a algún tema de los alemanes Powerwolf, pero enseguida vuelve a tomar ese sonido que ya hemos descubierto en este disco y que ya he comentado anteriormente. Un tema donde se despliega un poquitito de todo, las partes lentas, las partes rápidas, las partes más melódicas, solos de teclado, voces limpias, voces guturales, un tema que yo creo que es otro de los grandísimos temas del disco y me parece que es un final espectacular para este trabajo. Vamos a ver lo mejor y lo peor de este trabajo. Sin duda, para mí, con diferencia, lo mejor es la calidad musical que tiene el disco. Por un lado, la calidad musical, por otro lado, la historia muy bien compuesta, muy bien escrita y muy bien interpretada, y por otro lado, que es un disco que, repito, quitando Free Again, que a mí, en el conjunto del disco, ahora mismo me parece, no voy a decir que me sobra, pero sí que es verdad que hace que flojee un poquitito en ese momento el disco. El resto es un disco de una puntuación extremadamente alta y que demuestra que en el power metal, aún sin realmente inventar nada, se pueden seguir haciendo discazos como este. Y por otro lado, porque se demuestra también que este tipo de superbandas o llamémosla proyectos con músicos de distintos grupos y de distintos países, se puede seguir haciendo buenas cosas y no como algunos de estos proyectos que han sido bastante o que han decepcionado bastante en los últimos años. La parte mala, pues la parte mala para mí tiene dos cosas. Una que es una parte subjetiva que yo lo estoy viendo y una parte quizás más de idea o de prejuicio o idea preconcebida que yo tengo. Por un lado, la parte más técnica o subjetiva en este caso, pero técnica, es que tengo la sensación de que en algunos momentos los teclados están demasiado altos en la mezcla y hace que el disco, repito, en algunos momentos chirrío un poquitito en ese sentido. Necesitaría quizás ahí en esos momentos puntuales bajarle un poquitito los teclados para que fuera un poco más, la armonía fuera mucho mejor. Y por otro lado, creo que es un disco, este Magic Opera, que quizás pueda pasar desapercibido, y sería una grandísima pena, porque la gente, por un lado, no conoce a lo mejor a Marco Garau como
por ejemplo, a Timo Tolkki o a Tobias Sammet, evidentemente, y por otro lado, que estén un poco, como decía antes, decepcionados con este tipo de proyectos de este tipo de características. Sería una pena que muchos se perdieran este trabajo por esos prejuicios y espero que no lo hagan. En definitiva, un trabajo brutalísimo, muy bien presentado en un digipack con su libreto, un disco que está muy bien producido, está producido, si no recuerdo mal, por el productor que ha trabajado en los discos de Derdian también, y para mí, una portada, aquí se va a ver mucho mejor, esa portada que estás viendo, magnífica, y como digo, para mí este es uno de los mejores, de los tres mejores discos por ahora de todo este 2021. Evidentemente va a estar con toda seguridad en el podio de final de año, pero probablemente esté entre los, repito, tres mejores discos de todo este 2021 porque es un disco más que recomendable. Si te gusta algo, da igual qué etapa de Luca Turilio, qué etapa de Rhapsody, si te gusta ese tipo de sonidos, evidentemente, si te gusta Derdian, este disco te lo estás perdiendo si no lo has escuchado y ya estás tardando en hacerlo. Súper, súper, súper recomendado y creo que si estás dentro de ese tipo de oyentes no te vas a decepcionar para nada. Así que escúchalo, si lo has escuchado ya. Como siempre en los comentarios me pones lo que te parece, le das al like si te gusta esta reseña, lo compartes con tus colegas, con los que no son tus colegas también y te suscribes al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe, que será muy dentro de poco, para recuperar todo el tiempo perdido con otra nueva reseña. Hasta ese momento, nos vemos. ¡Hasta luego!